4 libros. Eso quiere decir que nos tiene que rendir el tiempo con Mario. Tenemos apenas un poco más de 1 hora. Sin embargo, yo quiero hablar un poco sobre ti, hacer una breve presentación. Voy a leer una reseña muy breve sobre J. Mario. Dice así: J. Mario no necesita, ante todo una aclaración. Eduardo Escobar no nos pudo acompañar hoy, él estaba invitado también, se le presentaron inconvenientes, pero estamos aquí con J. Mario y, como digo, el tiempo es apenas suficiente para hablar sobre 4 nuevos libros relacionados con el dadaísmo y con su historia, con este movimiento que está cumpliendo 60 años. Leo entonces la breve reseña. Dice así: J. Mario no necesita presentación. Hace 5 años se presentó él mismo en el atrio de la Catedral de Manizales con estas palabras: me llaman el Brigitte Bardot de la poesía. Soy uno de los hombres más misteriosos del mundo por lo poco que se sabe de mí. Mi novia me despertó esta mañana para decirme que yo me llamaba J. Mario y que mi patria se llamaba Colombia. A mí me importa un pito. J. Mario es uno de los pocos nadaístas que no se niegan los años. Tiene 25. Ahí disculpan lo antiguo de la reseña. Es el primogénito de un hogar digno pero pobre, formado por don Jesús Arbeláez y su mujer. Su padre es de los Arbeláez de Río Negro, Antioquia, donde todos son zapateros o ministros de Hacienda. Pero don Jesús resultó sastre. Vaya uno a saber por qué. Supongo que para salvarse de ser un ministro. La mamá de J. Mario es una señora casi joven. Oigan pues el descaro. Bonita, silenciosa y sencilla, pero desgraciadamente olvidé su nombre. Ella es del Ecuador. Esto obviamente lo escribí. Bueno, después del buenas tardes de rigor, paso a decirles lo siguiente. Hace 60 años a Gonzalo Arango, quien después se haría llamar el profeta, se le ocurrió. ¿Por qué? Porque tuvo que salir huyendo de Medellín cuando tumbaron a Rojas Pinilla y él estaba como colaboracionista de la Tercera Fuerza, y para evitar ser linchado por la multitud escapó hacia el Chocó, donde vivía un hermano, posteriormente hacia Cali, donde vivió en la oficina de un publicista famoso llamado Hernán Nichols. Y como no tenía nada que hacer, y pensando que algún momento, algún día de la vida tenía que regresar a Medellín, tenía que regresar con algo, con algún plante, pero lo único que tenía, haciendo pues, la suma de sus pertenencias y todo, era nada, ni un peso, ni un libro publicado. Entonces se le ocurrió hacer el nadaísmo. Seguramente de lo que había leído en la Universidad de Antioquia, donde fue bibliotecario y se sumergió en los libros más podridos de la literatura y de la filosofía, pues se había encontrado con el nihilismo. Y ustedes saben que nihil es la reducción de nada. Entonces allí rápidamente dijo, pues simplemente lo traduzco, y lo único que le copiaba fue la rebeldía, ¿no? El acto de protesta que tenía el nihilismo. Y como también estaba sumergido en los textos de la vanguardia europea, futurismo, dadaísmo, surrealismo, pues también con el dadaísmo había por cierta eufonía, tanto que cuando uno escribe en la computadora nadaísmo, aparece dadaísmo, la misma historia. El hecho es que una vez tuvo terminado su manifiesto, dijo: ya tengo con qué volver a Medellín, y voy a vengarme de la ciudad, a vengarme de ese atentado que iban a hacer contra mí. Y en el primer manifiesto, que lo publicó pues, en 1968, da como las pautas para lo que debe hacer la juventud para incorporarse a ese movimiento. Veo que es el texto más nuevo que hay, de los últimos tomos editados por EAFID y por otra parte.
La primera parte es facsimilar, es decir, son las imágenes escaneadas del manifiesto original y con los mismos errores y con exactamente el mismo manifiesto. Correcto. Entonces él se prendía de la generación que estaba más a mano en ese momento para incorporarla hacia el nadaísmo. Era la generación de los Coca-Colos, ¿no? Los Coca-Colos de entonces. Entonces los convocó y con vacío era un Coca-Colo de 17 años por el momento. Eduardo Escobar tendría 14. Jaime Jaramillo Escobar, que tenía la misma edad de Gonzalo Arango, habían sido condiscípulos en Andes, Antioquia, y se encontraron de nuevo en Cali. Quiero leer solo el párrafo final de este manifiesto para que vean hasta dónde llegó, primero en su actividad mientras estuvo vivo, pero después de que murió su actividad siguió igual, porque pues, el nadaísmo no se disolvió, el que se disolvió fue Gonzalo. Dice, al proponer a la juventud colombiana este movimiento para que se comprometa en una lucha revolucionaria contra el actual orden espiritual y cultural del país, yo sacrifico, tanto como ellas, lo que era soledad, lo que esa soledad podría ofrecerme a cambio de nuestro silencio. En la alternativa de claudicar para merecer los honores y las recompensas de la sociedad cuya mentira vamos a convertir, o de renunciar a eso para quedarnos en el martirio, elegimos el martirio como una vocación, como el acto más puro y desinteresado de nuestra libertad intelectual. Aceptada esta decisión, la misión es esta: no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia será examinado y revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución y que fundamente, por su consistencia indestructible, los cimientos de la sociedad nueva. Lo demás será revisado y destruido. ¿Hasta dónde llegaremos? El fin no importa desde el punto de vista de la lucha, porque no llegar es también el cumplimiento de un destino. Esa era la propuesta que le hacía Gonzalo a la juventud. Muy pronto, tanto en Medellín, donde trajo el manifiesto para desarmarlo. Lo importante en Medellín es que no lo podía lanzar en Cali, donde lo había escrito, porque Cali es una ciudad bacana, bailadera, rumbera, y no se escandalizaba de nada. En cambio en Medellín, es que tenía, lo vamos a decir, por lo menos por esa época, una sociedad bastante religiosa y pacata, digamos. Entonces tenía más caja de resonancia, no solo porque se enfrentaba contra el Estado y contra el estado de cosas, contra la academia, sino contra el trabajo. Entonces imagínense estar contra el trabajo en Antioquia en 1958, pues eso era una blasfemia. Entonces aquí incorporó muy pronto su grupo, viajó a Cali, conformó el nadaísmo de Cali, las dos capitales del nadaísmo, con los que después lo fueron de otras cosas, y ahí comenzó en marcha el nadaísmo. De modo que esa ha sido la misión de un manifiestito de miércoles de 20 páginas, y cómo agarró la juventud. No solo fuimos esos 13 poetas que figuramos en el primer libro publicado en 1964, 13 poetas nadaístas publicados en Medellín por Editorial Antorcha, de los cuales sobrevivimos 3: Jaime Jaramillo Escobar, X504, Eduardo Escobar y Rocamario Arbeláez. De modo que esa es la función de este librillo. No, más que 60 poetas. 60 poetas. Es que fueron los 13 poetas nadaístas, pero los que llegábamos hasta 1964, después se fueron sumando jóvenes de diferentes partes, y otros que nunca publicaron ni en revistas ni en libros,
o en una revista que se perdió por allí y de pronto quedó entre los residuos pues, después de su muerte, de su suicidio, de su desaparición, escribían en servilletas. Lo que pasa es que yo tuve, digamos, la fortuna de recibir en 1970 unas cajas de lo que llamamos los sagrados archivos, que era la recopilación ante entonces de la producción de la mayor parte de los seguidores nuestros y de los que figurábamos como digamos en el Comintern. Entonces, después revisándolos he logrado hacer esa amplia gama, porque no es una antología propiamente dicha, sino un panorama en el que se le hace justicia también a los que no se destacaron mucho, todo, pero ayudaron a empujar la maquinaria. Muy bien, sigamos entonces, hablemos, como decía al principio, creo que es muy importante hacer énfasis en este libro, en esta novela de Amílcar, por ser hasta hoy pues una novela inédita, y Amílcar uno de los poetas nadaístas muy importantes y menos publicados tal vez de todos. Muy importantes porque evidentemente todos lo han sido, pero Amílcar se destacó desde un comienzo por su inteligencia, por sus lecturas, porque ya le recomendaba lecturas a Eduardo Escobar y a los otros chicos de Medellín, pero luego como que se perdió en Estados Unidos, luego volvió, su vida fue como aislada un poco del movimiento también, y entonces esta novela en ese sentido llega como a aportar todavía más a esta tradición de Nadaí. Sí, Amílcar fue como el Engels de Gonzalo, la fundación del nadaísmo. Ambos se fajaron, digamos, él no colaboró en el primer manifiesto, pero muchos de los otros manifiestos fueron elaborados por Amílcar con un lenguaje bastante diferente. Amílcar tenía un preciosismo por producto pues, de sus amplias lecturas. Me acuerdo que Lawrence Durrell, el autor del Cuarteto de Alejandría, era como su parámetro para expresarse, como el poeta John Donne también y Cavafis posteriormente. Sabía francés, inglés, tenía a Rimbaud siempre bajo el brazo, haciéndonos traducciones y traduciéndonos poetas surrealistas. Y en el camino, él no estaba de acuerdo con Gonzalo Arango en cómo estaba dirigiendo conduciendo el movimiento. En realidad lo conducía hacia una rebeldía que era contra lo establecido, pero no necesariamente una rebeldía de tipo izquierdista. Nosotros nos hicimos antisociales mientras llegaba el socialismo, ¿no? Pero no trabajábamos por la revolución comunista, digamos, porque pues, ¿cómo íbamos a trabajar en una idea que era para poner a gobernar el proletariado si estábamos en contra del trabajo? Pero sí nos burlábamos de la burguesía, hacíamos pues, conferencias en auditorios como el que estamos protagonizando esta tarde, y decíamos las invectivas terribles contra la burguesía, que se moría de la risa con cada insulto, porque como ustedes verán o han visto, están viendo, pues nuestra expresión se caracterizaba siempre por el juego de palabras, el uso del humor negro, ¿no? Tanto que, por ejemplo, desde entonces nos bautizaron que los nadaístas son lo que son unos mamagallistas en esa época. Ahora el mismo Jaime Jaramillo Escobar dice, no, me llevan a un recital como recreacionista. Todo el mundo se muere de la risa con cada verso, siendo unos versos acerados y profundos y muy crueles incluso. De modo que Amílcar muy pronto se hastió pues, de la comandancia de Gonzalo y se fue para Norteamérica, donde convivió con poetas de la generación beatnik, como Allen Ginsberg, Raúl Ferlinghetti, y con gente como Alan Watts, que eran como transmisores del budismo zen. Bueno, allí estuvo varios años y en ese tiempo escribió una novela a la manera objetalista, por ejemplo, de Rob Riley, que era
que comandaba ese grupo de la nueva novela francesa, y desde luego pues proyectando lo que pudo haber chupado y asimilado de James Joyce con el famoso Ulises. Entonces, pero no se queda en el juego, digamos, de filigrana literaria, sino que hace en ella la novela de la violencia. Se llama La ejecución de la estatua. Como ustedes pueden entender, la ejecución en este caso tiene dos sentidos, porque es un pueblo donde los pájaros o los asesinos de entonces terminan matando, pues, haciendo una matanza tan grande que al final fusilan la estatua que está en la mitad de la plaza del pueblo. Entonces, los baños, la guardia y el depósito, el corredor del primer piso enmarca el patio en donde está el asta ante la cual los soldados juran defender la bandera. De los muros cuelgan cuadros que representan momentos de las gestas libertadoras, la batalla del pueblo de Bogotá. Sí, se emparenta con un párrafo también que escribí sobre el nadaísmo, pero desde el punto de vista la pregunta más difícil que nos hicieron siempre los nadaístas es ¿qué es el nadaísmo? O defina, incluso periodistas me dijo, define el nadaísmo en 3 palabras. Le contesté, preferiría no hacerlo. Que ustedes saben, es la célebre frase de un cuento de Memphis, de Barley. Entonces escribí una reseña que se llama ¿existió alguna vez el nadaísmo? Bueno, Gonzalo decía, no hay que definir el nadaísmo de una manera lógica. Primero, porque no somos lógicos, y segundo, porque si la hacemos nos meten en el diccionario y queremos ser la única palabra del idioma que no figura en el diccionario. Era otro hit que yo quería ganarse. Por otra parte, si hacemos una respuesta racional, de los racionalistas nos van a destruir nuestra propuesta. Entonces se hacían siempre definiciones pues vagas, ¿no? Por ejemplo, el nadaísmo es un ejército chino invadiendo la tierra prometida para sembrarla de arroz, una de las cosas. O el nadaísmo es un psiquiatra aplicándole chokers de insulina a la Virgen de los Milagros. O de salvar un reloj, ahora armarlo de nuevo, esa pieza que os sobra, ¿la veis? Es el nadaísmo. O a una chica que le pregunta a uno qué es el nadaísmo. El nadaísmo es todo lo que tú quieras a condición de que me des todo lo que te pida. Y en esa serie, en esa relación inmensa, hicimos como 1000 definiciones aleatorias. La última es muy buena. Existen 1000 definiciones del nadaísmo, todas falsas. Entonces, paralelo con ese parrafito, comienza: en los albores del nadaísmo, aterrado de ver cómo en todos los pueblos de Colombia se sumaban jóvenes indecisos o fracasados o deseosos de hacer trizas en el mundo que recibían, el poeta Amílcar le preguntó a Gonzalo Durango: profeta, ¿qué vamos a hacer cuando todos los jóvenes de Colombia se vuelvan nadaístas? Y el monje loco que pasaba por ahí en bicicleta le contestó: inventaremos el hipismo. Y así fue que 10 años, el nadaísmo es 10 años anterior a los hippies, 4 años anterior a las FARC y 5 años anterior a los Rolling Stones. Como que en realidad sí fuimos unos adelantados en este camino. Y por eso en ese tiempo no nos creían. Tanto que el maestro Fernando González, viendo nuestra expresión, dijo la frase más linda también para definirnos: voy a orar por estos jóvenes que se están desnudando. Preciosa la expresión del movimiento. Entonces, pues en eso, ese es el primer párrafo. Y el último, bueno, yo fui en la época de las reuniones en el Caguán, me invitaron y fui a hacer
pues un reclamo sobre la muerte de Jaime Garzón, y digo al finalizar mi intervención en el Caguán, me bajé de mi Mont Blanc y se lo regalé al secretariado para cuando se decidiera a firmar la paz, hasta que se llegó el momento en que hicieron buen uso de él. Lo digo porque es otro de los elementos que tenemos de lujo para mostrar a la sociedad colombiana, que siempre nos tildó de unos inútiles. Gracias a un nadaísta se logró la firma de la paz en Colombia. Ese nadaísta fue Humberto de la Calle Lombana, que por eso hubiera merecido la presidencia de la República. Al fracaso del comunismo, a la quiebra de las ideologías, a la caducidad de la lucha armada y a la vejez de los hippies. De todas las formas de lucha, el nadaísmo fue la primera que sacó el rabo, pues Gonzalo había dicho, en un trance ultrapacifista, no hay que luchar ni por la vida. Nunca fuimos realistas, pero tampoco patriotas. Nos hicimos antisociales mientras llegaba el socialismo. Nos propusimos nuestra revolución y la hicimos sin disparar un tiro. Se impusieron la hierba y la minifalda, el verso libre y el amor libre. Todos los ídolos cayeron y las fes como velas se derritieron. El único mito que queda, si queda, es el nadaísmo. Porque en una ocasión llegamos a declarar en defensa propia ante fuerzas oscuras de la academia que nos buscaban para barrernos, que el nadaísmo nunca existió, que había sido un invento de nuestros enemigos para desacreditarnos y para sacarnos del ring, pero les quedó tan bien hecho que nos condenaron a la inmortalidad, de la cual ya hemos cobrado 60 años. Hubo tantos nadaísmos cuantos nadaístas hubo. Es decir, cada uno de los nadaístas tenía su propio movimiento. Es decir, había solo unas cosas comunes, la irreverencia y el humor negro. Pero cada uno, de acuerdo con sus influencias, sus lecturas, su temperamento, su capacidad expresiva y el entorno en que vivía, pues lo manifestaba de una manera singular. Hablemos de este libro, X escribe con J, porque cuando me dice Jaime, hombre, yo realmente nunca había hablado con Eduardo, pues nunca ha sido, y eso que cruzamos unas pocas palabras. ¿De dónde esa amistad tuya? Es decir, hay un libro, ¿de dónde esa amistad tuya con Jaime Jaramillo? ¿Por qué esa correspondencia? ¿Quién la cuidó? Supongo que fuiste vos que has sido más cuidadoso. No, él ha sido muy cuidadoso con los archivos, pero vos has sido te has interesado mucho en publicar. Me refiero a este libro, y es que aquí hay, y las memorias de un presidiario nadaísta son gracias a vos también, y Obra Negra también es gracias a tu cuidado, a tu interés siempre en difundir la obra de Gonzalo Arango y de los demás compañeros nadaístas. Pero tengo curiosidad en este momento por X escribe con J. Bueno, yo estaba estudiando en 1958 en el Colegio de Santa Librada de Cali. Sí, en el 58. Y terminando el quinto bachillerato, llegó Gonzalo Arango a Cali a hablar sobre el nadaísmo. Ya yo había percibido por la radio que decía y por el tiempo, que un movimiento negativo de intelectuales había surgido en Medellín, que las mujeres usaban medias negras y minifalda, que los hombres tomaban té en el Astor, mientras las chicas se metían en los bares de mala reputación, tomar cerveza, y a cantar a Juliette Gréco, una cantante francesa muy famosa por la época, y que fumaban pipa y usaban atuendos extravagantes. Ya eso me ha picado, pero cuando avisan que Gonzalo Arango llegará esta noche a predicarlo, él llamaba el Evangelio de la Nueva Oscuridad, entonces yo dije, no, me fui para escucharlo. Era un sitio llamado La Tertulia,
Y llegué y ahí me senté al lado de un señor, pues, unos 10 años mayor que yo, muy hirsuto. Escuchamos a Gonzalo Arango, nos contó lo que había inventado y parte del manifiesto, la proyección que podía tener ese movimiento rebelde, el más negativo en la historia de las edades, según pretendía él, y que quienes quieren quedarse haciendo el comité caleño del nadaísmo. Alguien me propuso y le dije, muy bien, acepto. Y otro señaló a quien estaba a mi lado, que era Jaime Jaramillo Escobar, que había sido condiscípulo de Gonzalo Arango en Andes, en el Liceo Juan de Dios Uribe, y no se habían vuelto a ver desde entonces. Entonces, como por solidaridad, Jaime adhirió al movimiento de Gonzalo. Jaime Jaramillo compró una máquina de escribir, pero él se firmaba X504 porque trabajaba en la Administración Nacional de Impuestos en Cali, y él pensaba que si descubrían que él era uno de los nadaístas, lo iban a expulsar del empleo, ¿no?, en la Administración de Hacienda, manejando unos grandes computadores por el tamaño de un cuarto que había en ese tiempo, que sacaban las tarjetas de los impuestos, pues, de que pagaba cada persona. Entonces, para que no lo identificaran, se firmó con el número de la cédula 504.547 X. Después le quitó el apellido 547 y dejó solo X504. Con ese nombre se volvió famosísimo. Ah, bueno, los periódicos del Tiempo, El Espectador y los suplementos literarios en ese tiempo eran gordos y sustanciosos de provincia, nos abrieron las puertas después de tanto escándalo que hacían. Dijeron, pues, a ver, los nadaístas, toda esa bulla que hacen, publiquemos lo que escriben, pues, para ver si se calman. Y entonces comenzaron a darnos amplios créditos. Gracias a eso, entonces, pues, tanto Gonzalo, Amílcar, Otamario, Elmo Valencia y X lograron, pues, gran nombradía. Compró una máquina de escribir y se iba a trabajar porque vivía en un cuartico solo, y me prestaba las llaves y yo iba a trabajar porque yo no tenía máquina de escribir por entonces, y me tocaba ver lo que había dejado de los escritos de la noche anterior, y eran unos escritos verdaderamente iluminados. Por algo, ustedes saben, su libro Los Poemas de la Ofensa es considerado uno de los poemarios más exquisitos de la literatura española, en español. Y pues yo me quedé sorprendido con ello y le conté a él, y él me decía, mira, yo escribo esos poemas porque todas las noches se abre un gran libro, ¿no?, de cantos dorados, y yo me acuesto con una libretica a copiar lo que voy viendo en ese libro. Eran los poemas de la ofensa. Entonces, en cierta forma, con Gonzalo yo le conté ese episodio, y me dijo, ¿y si va a publicar ese libro inmediatamente? Y le digo, no, porque él dice que tiene que corregirlo minuciosamente, y se pasó varios años en ese trabajo. Entonces dice Gonzalo Arango, X504 escribió un libro revelado y se pasó media vida puliendo la revelación. Así era exquisito. Después, pues, yo creo que mandó a un plomero que le arreglara la ducha, que tenía un gotero, mientras él y yo trabajamos en la máquina de escribir. Y un día se apareció él en el bar donde nos reuníamos con Limón y los otros, y le dijimos, ¿qué te pasa? Qué bueno que vienes aquí, casi nunca vienes. ¿Escribiste algo? Y dijo, sí, escribí una tragedia. Ah, sí, pues tragedia. Se robaron la máquina de escribir. Entonces yo creo que él dudó de nosotros en ese momento, y por ahí tuve que escribirle un poema extensísimo para decirle que fue el plomero. Bueno, él viajó luego para Bogotá, luego a Barranquilla, trabajó en publicidad, aquí trabajó con Belisario en Tercer Mundo, hacía la Gaceta de Tercer Mundo, se ganó el primer premio de la editorial Tercer Mundo, el premio
de poesía Cassius Clay, con los poemas de la ofensa, y entonces ya desde su viaje comenzamos una extensa correspondencia que en este tomo no alcancé a encontrar en el archivo pues desordenado toda la correspondencia. Hay un 80%, pero ya encontré el resto para una nueva edición. Presente. ¿Quién iba a creerlo? Llegamos al año 60 desde cuando surgimos como insurgentes, los vivos y nuestros muertos que continúan sentados en nuestra mesa. Con ellos tomo café todo el tiempo, más que con los del más acá que viven más lejos. A estas alturas de la saudade, una reminiscencia indeleble es la de verme vecino de tu asiento en la conferencia que en el 59 dictaba en la tertulia Gonzalo Arango, él de 28, tú de 27 y yo de 18. Él había sido en su pueblo tu compañero de bachillerato y yo estaba por reprobarlo. Adherimos a su corriente precaria que nada tenía de corriente. Me invitaste a tu máquina de escribir y cuando a ella llegaba porque tú salías a trabajar, encontraba a su lado las cuartillas humeantes de los poemas de la ofensa, inventado pues para llenarnos de plata y tener plata en nuestra vejez para dedicarnos a escribir. Quebró en la agencia y se devolvió para Cali, donde había dejado de escribir durante 15 años, entonces a recuperar el tiempo perdido en la poesía, y no tenía que hacer con 10 cajas de archivos del nadaísmo y me los obsequió. Entonces esas 10 o 15 cajas ahora son 40 que están en el Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango, esperando que se las entregue. Otamario, yo termino con una pregunta que no es mía, sino de Gonzalo Arango, y luego le damos la oportunidad a los asistentes de hacer preguntas. Cuando empezamos la presentación les leí la reseña de Otamario, que así empieza el reportaje que le hizo Gonzalo Arango en 1966 y que se publicó en Cronos, y así termina ese reportaje. Dice Gonzalo Arango: ya que usted es uno de los grandes valores del nadaísmo, me gustaría preguntarle qué valor tiene para usted el nadaísmo. Le responde Otamario: y ya que usted es el fundador del nadaísmo, mi querido profeta, me gustaría informarle que el nadaísmo nació contra los valores. Al nadaísmo no hay que reconocerle nada. Él está allí como un faro en la noche nebulosa, ni alto ni bajo, resplandeciente y misterioso, sin preguntar ni decir nada, burlándose de todo, hasta de sus propios nadaístas, más poderoso que las explosiones, sembrando el pánico y mirándolo todo con esa estúpida sonrisa de uno. Y termina y le dice Gonzalo: bueno, Otamario, como la vida es corta y el nadaísmo es largo, esto lo dejaremos para discutir en la próxima reencarnación. Y a propósito, ¿con quién le gustaría encontrarse en el cielo? Y le dice Otamario: con Dios, para pedirle cuentas. Pues parece que el que me pidió cuentas por anticipado fue Dios a mí, porque, no sé, me puso una tip, digamos, para no decir que una trampa, conduciéndome a una mesa de mediums en 1967 en Bogotá. Yo estaba tomándome una cerveza en un barcito, no tenía ni un peso, ni dónde dormir, estaba todo achacado, y alguien me pregunta: ¿usted cree en profetas? Y dije: sí, yo creo en profetas porque yo soy un profeta, lo que no tengo es ninguna divinidad que me acredite. Muy interesante. Nosotros estamos invocando unos espíritus en el piso de arriba, y uno de los espíritus nos dijo que bajáramos por usted, que lo quería invitar. Yo dije: pues no tengo nada que perder. Entonces estaban con una ouija: bienvenido, Otamario. Yo bien aterrado.
Entonces me contaron, mira, nosotros cuando estábamos en la cárcel, no pregunté por qué, creo que era por estafa a la fe pública. Nosotros, por divertirnos, comenzamos a jugar con la Ouija que alguien nos regaló y pues jugábamos a Mahatma Gandhi, a Philippe Bartot, a Marilyn Monroe, a Gaitán. Y en una de esas se nos incorporó un espíritu selecto y nos prohibió que usáramos la Ouija, porque eso podía acarrear que nos encontráramos con espíritus demoníacos. Las películas donde se suicidan los muchachos. Y desde entonces nos dijo que él, mejor dicho, eran tres los que se les presentaron, pertenecían a lo que se llamaba el Club de Arriba, que era una disidencia de los santos que querían cambiar la manera como se estaba manejando la figura de Cristo desde Roma. Y necesitaban unos aliados en la tierra para ayudarles en esa labor. Y me habían seguido ustedes, su actitud nadaísta, eso es preciso lo que necesitamos para que conmueva esta sociedad y este mundo. Vamos a hacer el escándalo más grande de la historia de este país. No lo dudes un solo instante, te lo dice Nicolás de Tolentino. Yo era de San Nicolás, del barrio de San Nicolás, en Cali, e igualmente creo que San Nicolás es el patrono de Río Negro, donde es mi padre. Y bueno, yo vine ya prunas en mi teatro San Nicolás, bailaba en el Green San Nicolás, pero San Nicolás era toda mi infancia y mi adolescencia. Muy bien, entonces después me acaba de convocar, aparece otro santo, me dice, te llevaremos de la mano, te daremos todos los atributos, los deseos que tú quieras y se cumplirán, pero tienes que ser fiel a nuestra causa y en un momento dado proclamar la divinidad de Jesucristo. Grita, Cristo, creo en ti. Y hasta allá no llegué. No, yo sentía que el Espíritu no me daba, me ponía un freno y yo grité, no puedo. Yo dije, no puedo, todos se levantaron con Cristo en la mano, retírate, Satanás, despoja a ese pobre poeta, desaloja. Y yo me hicieron un exorcismo. Yo me arrastraba por el piso, ahí llorando, echando babasa. Entonces, sí, tú triunfarás y harás que el Espíritu de Cristo reine antes de su llegada, para que la totalidad pues, de las almas estén preparadas. Y bueno, después de que me echó toda esa carrera, y pide 5 deseos para empezar. Uy, ahí mismo pensé, pues, hice la lista de Amparo Grisales. 5 chicas que tenía. No te digo, tienes que cambiar un poco tus instintos y todo, que sean un poco unas cosas intelectuales, ¿viste? Le dije, bueno, que sean 5 premios de literatura. Ya llevo 6. Pero, bueno, después salí, no tenía dónde vivir, me encontré en una emisora, que fui porque el día que subí El Hombre de la Luna, me contrataron para hacer informes en la radio, y ya tuve unas entradas interesantes, y me encuentro con una maga que estaba pues, interrogando ahí sobre el significado de que el hombre llegara a la luna. Tuvimos un flechazo mutuo inmediato, un amor eterno que duró 10 años, y me dijo, ¿usted dónde vive? Y dije, no, en la calle. No, si ocurre, venga a vivir en mi casita que está desocupada, y ahí se puede quedar el tiempo que quiera, y era en el barrio San Nicolás de la ciudad. Y así por el estilo, con ella le dijo 10 años, que tengo una hija de 3, que la volví poeta, una poeta maravillosa, murió a los 13 años, se llamaba María de las Estrellas, es un mito de la poesía, y que ganó el premio de literatura mágica en el Congreso Mundial de Brujería cuando tenía 10 años. Bueno, por el estilo. Me han salido los premios de literatura que han acarreado viajes, nuevos amores. Bueno, entonces, pero ya como que me dicen que yo, pues, ya lleva 50 años, hermano, le está comiendo
la recompensa y prácticamente les he estado poniendo conejos. Entonces por eso en cada oportunidad como esta estoy dando la manifestación de mi conversión.